Hola amigos, les habla el ingeniero Cosme Chuy y en esta oportunidad les relataré la historia de la hidroponía. ¿Cómo iniciar en este campo tan maravilloso? Bueno, aunque la mayoría de las personas piensan que la hidroponía es una técnica muy moderna, pensando en grandes instalaciones o complejos invernaderos. Pero la verdad es una técnica que data muchos siglos atrás. ¿Qué podemos decir de los jardines colgantes de Babilonia o de los jardines flotantes de los aztecas? Aunque en la actualidad hay muchos detractores que indican que los jardines flotantes de los aztecas en Chinampas utilizaban tierra y que los jardines colgantes de Babilonia eran irrigados desde la azotea. Por ello, estos científicos indican que no hay evidencia científica que ellos hayan utilizado la técnica de la hidroponía. Independientemente haya o no evidencia científica, en ese preciso momento inició la carrera de quién iba a conceptualizar la hidroponía. El 16 de noviembre del año 42 a.C., nació Tiberio Julio César Augusto, quien más adelante se convirtió en el emperador de Roma. Y fue precisamente en su reinado quien introdujo la producción del cultivo de pepino mediante la técnica de la hidroponía. Los primeros estudios de la hidroponía datan desde el 382 a.C., pero la primera información documentada en la que la hidroponía empezó a modernizarse inició en el año 1600, cuando el belga Jan van Helmont documentó sus experiencias acerca de que las plantas obtenían sustancias nutritivas a partir del agua. Pero en 1627, el barón Francis Bacon publicó el primer trabajo del crecimiento de plantas sin tierra en una de las especies Silva silvarum. Después de esto, la técnica del agua se popularizó mucho, atrayendo a muchos científicos, en especial uno, John Woodward, que en 1699 cultivó plantas en agua y encontró que el crecimiento de ellas era el resultado de ciertas sustancias en el agua obtenidas del suelo. ¿Y cómo concluyó a esto? Simple, en un primer tratamiento hizo crecer plantas sin minerales, es decir, en agua destilada. Y en un segundo tratamiento hizo crecer plantas con aguas de río y aguas no tan puras, las cuales evidentemente crecieron y se desarrollaron con mayor rapidez a aquellas plantas que no estaban con minerales expuestos. Y así la hidroponía moderna empezó a formar cuerpo, pasando por de Saussure en 1804, quien expuso el principio de que las plantas están compuestas por elementos químicos obtenidos del agua, suelo y aire. Pero no fue hasta 1860 que los botánicos alemanes Julius von Sachs y Wilhelm Nob, quienes fueron los primeros en perfeccionar la solución nutritiva para un cultivo sin suelo. Pero hasta esos años, la hidroponía aún no había alcanzado las aplicaciones para los distintos cultivos. Tuvieron que pasar 68 años hasta que el profesor William Frederick Gehrigk de la Universidad de California de Berkeley fue el primero en sugerir que los cultivos en solución se utilizasen para la producción vegetal agrícola. Y fue así que en 1928 Gehrigk causó sensación al hacer crecer tomates y otras plantas que alcanzaron tamaños notables, todos con el principio de la hidroponía, lo cual lo llevó
a la realización de su artículo titulado Acuacultura, un medio para producir cosechas. Y fue así que un gran amigo de Gehrig, el doctor William Albert Herschel, sugirió que por analogía con el término geoponía, le llamase a esta nueva rama hidroponía. En 1937 nació eso, la hidroponía. Pasada la gran ponencia de Gehrig, quien afirmó que la hidroponía revolucionaría la agricultura, con una gran cantidad de peticiones de informaciones adicionales. Este hecho provocó su abandono de la Universidad de California en 1940, escribiendo su último libro, titulado Complete Guide to Soil Gardening. A la salida de Gehrig, se buscó dos especialistas en la nutrición de las plantas de la Universidad de California que investigasen acerca de las afirmaciones de Gehrig. Y claro, estos dos señores revolucionaron algo más. Denise Hogan y Daniel Aron escribieron el típico boletín sobre la agricultura en 1938, desacreditando las exageradas afirmaciones hechas sobre la hidroponía. Hogan y Aron llegaron a la conclusión de que las cosechas de cultivos hidropónicos no eran mejores que aquellas cultivos cosechadas en buenas tierras. Los cultivos estaban limitados por otros factores que los nutrientes minerales, especialmente la luz. Evidentemente, estas investigaciones habían pasado por alto el hecho de que la hidroponía tenía otras ventajas, incluido el que las raíces de las plantas tenían acceso constante al oxígeno y que las plantas pueden tener acceso a tanto o tan pocas aguas como necesite. Este es uno de los errores más comunes cuando el cultivo es sobreirrigado o subirrigado. La hidroponía es capaz de prevenir que esto ocurra, drenando o recirculando el agua que no absorbía la planta. Lo cual, en una agricultura convencional, el agricultor necesitaría tener suficiente experiencia para calcular el requerimiento hídrico de su planta en suelo. Ambos investigadores desarrollaron varias fórmulas de soluciones nutritivas minerales que hasta la fecha, muchas de ellas aún se siguen utilizando. Uno de los primeros éxitos de la hidroponía ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas estadounidenses que estaban en el Pacífico pusieron en práctica métodos hidropónicos a gran escala para proveer de verduras frescas a las tropas en guerra con Japón, en islas donde no había suelo disponible y era extremadamente caro transportarlas. En 1960, Allen Cooper desarrolló lo que actualmente conocemos como NFT, Nutrient Film Technique. Epcot es un parque temático localizado en Walt Disney, que consistía en el pabellón de la Tierra en el centro de Epcot. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Puso un relieve de diversas técnicas mediante la hidroponía. Steiner fue el primero quien propuso y bautizó esta solución que tenía contacto con la raíz con un nombre llamado solución nutritiva, además de que propuso las proporciones de cationes y aniones. En pocas palabras, estableció las relaciones iónicas entre cationes y aniones. Ya a finales del siglo XIX, surgió un nuevo investigador llamado Howard Resch. El Dr. Resch, un pionero de la hidroponía considerado por muchos, comenzó cuando era un estudiante graduado en la Universidad de Columbia, en Vancouver, Canadá, en 1971. El Dr. Resch ha escrito 7 libros autorizados sobre cultivos hidropónicos, tanto para cultivadores comerciales como para aficionados. Actualmente, la NASA aún maneja la técnica de la hidroponía para proveer, cultivar hortalizas de hojas para sus astronautas. Y así finalizamos dando méritos y agradecimientos a aquellos científicos apasionados por la agricultura
en especial en el campo de la hidroponía, quienes aún aportan su granito de arena día tras día con impresionantes cultivos, con impresionantes investigaciones, a igual con impresionantes arquitecturas para la producción de cultivos hidropónicos. Y así finalizamos relatando una apasionada historia. No se olviden, amigos, darle like a nuestra página de Facebook, YouTube y conmigo hasta el próximo video.